Buenas noches, chicos. ¿Pueden confirmarme si ven mi pantalla, por favor? Sí se puede ver. Ya, perfecto. Bueno, espero que ya todos hayan completado el pretest. Y adicionalmente el form de las notas, porfa, chicos, es importante porque eso va para el registro que deben llevar las asesorías. Entonces, si no lo han completado, para la siguiente clase no van a poder darlo. Porfa. Entonces, tienen todo este fin de semana para completarlo, pero no se olviden, porfa. Bueno, funciones. Funciones es básicamente. Permítame un momento, por favor. Y ahora sí, chicos, perdón. Bueno, ya. Una función, en este caso que podemos llamar f, g o cualquier letra que le demos, es básicamente una regla de correspondencia que se le asigna a una serie de dos elementos. El elemento X y el elemento Y, o también llamado f de X. Eso es básicamente algo que ya vimos un poco en la clase pasada, pero como un recordar. Acá hay que recordar que, como les dije, está el elemento X, que es también llamado variable independiente, o la preimagen, y Y, que es el variable dependiente o imagen. Ahora bien, a esto, un momento ya. El elemento X, que en este caso está denominado por el conjunto A, es también denominado el dominio de la función. Y el elemento Y, que está dentro del conjunto B, es llamado el rango. Cabe resaltar también. Espérense, se murió. Ya. Ya. Cabe resaltar también lo que se ve en este gráfico. Si se dan cuenta, acá hay un solo X para dos Ys. En cambio, acá hay un X para un Y. ¿Qué pasa? En las funciones hay una excepción. Para cada X solamente puede haber un Y. Sin embargo, para un solo Y sí pueden haber varios X. Es decir, este es, por decir, este es el mismo Y, 5 por decirlo, ¿no? Para este mismo Y pueden haber varios X. Es decir, podría ser en la misma recta que hay varios X, perdonen. Sin embargo, no puede ser este caso. No, antes de esto, como les decía, tenemos la parte del dominio y el rango. El dominio vendría a ser en una serie de reglas de correspondencia, los primeros elementos, y el rango, los segundos elementos. Si dan varios, vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a suponer que nos dan 6.3, 5 nos está escribiendo. 5.8, etc. El 6 y el 5 pertenecerían al dominio, y el 3 y el 8 pertenecerían al rango. Bueno, hay que recordar también que el dominio
siempre debe pertenecer a los reales. Entonces, este es un ejemplo en el que se ve, ya luego les voy a explicar qué tipo de función es esta, pero se ve que es f de x, que es igual a y, es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x. Esta raíz cuadrada también podría ser una fracción, podría ser un valor absoluto, podría ser simplemente x. Independientemente de lo que sea, siempre pertenece a los reales. Entonces, si nos dan un f de x igual a cualquier valor, hay que recordar que para hallar el dominio debemos tomar en cuenta a f de x como un real. Entonces, si tenemos que tomar en cuenta que f de x debe ser un real, ¿qué debe ocurrir en una raíz para que este sea real? La raíz siempre debe ser positiva, no igual a 0, porque si la raíz es igual a 0, no existe. Bueno, no existe dentro de los reales. O si la raíz, lo que está dentro de la raíz es menor a 0, no existe dentro de los reales. Si fuera, por ejemplo, una fracción en la que hubiera... se corta esto. En la que hubiera... Permítame. Bueno, no se puede, pero si hubiera una fracción en la que hubiera arriba a sobre b, b nunca podría ser igual a 0. Porque de esa manera la fracción se eliminaría, por decirlo así. Porque no existe ningún número que dividiendo entre ceros esté dentro de los reales. Esta sería la única excepción en caso fuera una fracción lo que está acá. Si fuera un valor absoluto, entienden el punto. Siempre deben haber excepciones según el valor que les den. Bueno, en este caso dice, f de x existen los reales en el caso de la raíz. Y como es raíz, necesariamente tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, 1 menos x es mayor o igual a 0. Entonces, x es menor o igual a 1. Y según eso podemos calcular que simplemente x pertenece a menos infinito a 1. Recuérdense bastante lo del tema de los corchetes, si es abierto o cerrado. En este caso dice es menor o igual a 1, entonces pues usamos este corchete. Pero como no dice, bueno, en el caso de infinito, siempre, ya sea más infinito o menos infinito, se utiliza el corchete abierto. Sí, pero si no dijera acá el menor igual, sería 1 abierto. Bueno, entonces el dominio de f es igual a menos infinito a 1 cerrado. Tenemos en cuenta que como x es menor o igual a 1, es decir, ese es el dominio, 1 menos x es mayor o igual a 0. Permítame un momento. Ya, bueno. Y también tenemos en cuenta que el primer valor, que era la raíz de 1 menos x, es mayor o igual a 0, por lo que ya les dije que debe ser positivo. Podemos simplemente reemplazar y decir que el rango vendría a ser 0 a más infinito. Esto es simplemente evaluar en. Ya. Existen varios tipos de funciones. Existen, en este caso solamente les voy a presentar 6 funciones. La clase que viene, si ya han ido adelantando, se les presenta creo que 3 más. Y también se les presenta lo que son las transformaciones. El día de hoy se vieron, bueno, en la clase del día de hoy se ven lo que son transformaciones, pero de una manera bastante básica, entonces realmente hoy día no les voy a tocar. Pero de manera genérica voy a mostrar las principales funciones. Tenemos la función constante, que tiene como particularidad que el dominio es igual a los reales. Permítanme un momento. Ya, perdónenme. El dominio es igual a los reales y el rango es igual a c. En este caso, c es la constante. Si se dan cuenta, en este ejemplo que les puse, c es igual a 5. Es igual a c. C podría ser igual a 5, c podría ser igual a menos 4, el valor que quieran, pero tiene como característica que donde sea el punto de c,
que va a ser igual al corte en el eje Y. En ese punto se va a trazar una horizontal y así se va a ver la función. Entonces, para aquí y para aquí es infinito. Pero tengamos en cuenta que para arriba ni para abajo es infinito. Solamente se toma en cuenta este valor. Es por eso que el rango es igual a C. También tenemos la función identidad. La función identidad es como una manera sencilla de ver la función lineal, pero en que cruza por el punto 0 tanto el eje X como el eje Y. Entonces, en este caso, el dominio va a ser igual a los reales y el rango va a ser igual a los reales. Porque para acá y para acá es infinito. Entonces, ya sea para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. También tenemos la función lineal, que es básicamente como lo que es una función de identidad. La diferencia es que ya no pasa por el punto 0, 0, sino que puede ser más arriba, puede ser más abajo, etc. Sin embargo, va a ser realmente lo mismo. Lo único que varía es su forma, que en este caso ya no va a ser y es igual a x, sino que va a ser y es igual a ax más b. Este ax más b podría ser número, o sea, y es igual a 20x más 8 o menos 40, yo qué sé. Pero sigue la misma dinámica de la anterior. Para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha es infinito, por decirlo así. Entonces, tanto el dominio como el rango son igual a... Bueno, tienen tanto el dominio como el rango, están entre los reales. Un momento. Ya. Tenemos la función cuadrática también. En este caso yo les he puesto y es igual a x cuadrado, pero de manera completa podríamos decir que su forma es y es igual a ax cuadrado más bx más c. Básicamente como la forma de una ecuación cuadrática. En este caso, tiene esta forma, que es como una U para arriba, pero también podría ser una U para abajo. Eso depende mucho del signo con el que inicie, bueno, que rodee, digamos, la parte de x cuadrada. En este caso, si se dan cuenta, el x cuadrado está en positivo, pero si el x cuadrado estuviera negativo, entonces la forma estaría mirando para abajo. A esto tenemos como dominio a los reales, porque si se dan cuenta, para izquierda y para derecha terminaría siendo infinito, perdónenme. No obstante, el rango no está entre los reales, sino que tiene un límite. Si bien en este caso, supongamos que la gráfica está mirando para arriba sí es infinito, para abajo no, sino que tiene un punto de corte, por decirlo así, que en este caso está en el mismo eje de X, pero que podría estar en cualquier constante realmente. Entonces, los reales, perdón, el rango sería de, en este caso, del punto 0 o del punto 6 o etcétera, casos, del punto B, básicamente, a más infinito. Bueno, acá se me pasó el R, pero es básicamente función raíz cuadrada, que está representada por esta forma. Ahora, lo mismo que la anterior. La raíz cuadrada, la función raíz cuadrada podría ser graficada así, puede ser graficada así, o sea, llámese así, mejor acá. Puede ser graficada así, así, etcétera. Obviamente no en esos puntos, también podría ser así, por decir, ¿no? Etcétera. En este caso, el dominio va a ser del punto donde se inicia, que en este caso es 0, a más infinito, porque es infinito. En este caso particular, por ejemplo, si iniciara por acá y fuera así, vamos a borrar esto. Por ejemplo, si fuera así, aquí inicia aproximadamente en el 2 y sería de 2 a más infinito. Si fuera así, sería de menos 2 a menos infinito. Entonces, básicamente del punto hacia más infinito o menos infinito en relación a cómo esté predispuesto. Lo mismo ocurre con el rango. En este caso sería de 0 a más infinito. Pero también podría ser, por ejemplo, así, de 0 a menos infinito. O ahí de, bueno, el número que calce.
a menos infinito, y así sucesivamente. Finalmente tenemos la función valor absoluto. Permítanme. No se olviden que esta raíz también puede ser predispuesta con un menos, y así cambia las formas, más 9, más 8, o sea, etc. Eso genera las transformaciones, que realmente su PT de teoría ya se lo han mencionado. Para los que me han preguntado algunos ejercicios de esta semana, ya les he hecho mención a las transformaciones, que básicamente con eso pueden resolver la mayoría de ejercicios de función raíz cuadrada, función valor absoluto. Pero no les hago mayor mención porque la siguiente clase se trata, bueno, se centra como en la mitad de la clase en esto. Bueno, ya. Función valor absoluto que tiene como forma y es igual a pues valor absoluto de x con x valores más. Esta puede ser de esta forma, pero también puede ser de esa forma. Y obviamente no solo en este lugar, podría ser en cualquier otro punto de del plano cartesiano, ¿no? Aquí el dominio es igual a... Permítanme un momento. Ya, perdónenme. Acá el dominio es igual a los reales, porque es básicamente igual que el caso de la cuadrática. Solo que en este caso ya no es como una U, sino que es como una V, ¿no? Tanto para los costados es infinito. No obstante, el rango sí es como si fuera una de raíz cuadrada, porque básicamente en este caso sería rango de 0 a más infinito. Pero también podría ser de 0 a menos infinito o de X valor a más menos infinito, ¿no? Finalmente tenemos lo que son las operaciones con funciones. Realmente de esto se centra en gran parte de los ejercicios que les van a venir en su final. No estoy segura si, creo que de esto no se centra su pasito. Su pasito ve más el área, la parte de la gráfica de funciones, los dominios, los rangos y así, pero para su final sí se los recomiendo como fija esta. Viene bastante de operaciones de funciones. Bueno, dentro de lo que es el tema, ¿no? Y a ver, en este caso, básicamente se debe ver como operación de que esto es igual a esto. Sí, si les dan f más g de x, básicamente tendría igual distribuido a f de x más g de x, igual que f de menos, menos g de x es igual a f de x menos g de x, y así sucesivamente con cada una de las operaciones. A ver, tengamos en cuenta que en muchos casos, cuando resuelven este tipo de ejercicio, les dan la función f, la función g, y les dicen, ok, hallen el f de x más g de x. Muchos dan como respuesta única la intersección de ambos dominios, pero esa no es la respuesta. La respuesta es realmente, vamos a suponer que f de x es x más 3, un ejemplo, y g de x es x más 4. Entonces, si nos dicen f de x más g de x, literalmente tenemos que sumar x más 3 y x más 4. Y posteriormente, que sería 2x más 7. Y posteriormente teniendo en cuenta que x pertenece a tal dominio, a la intersección de este dominio con este dominio. Bueno, el dominio que tenga, ¿no? A la intersección de ambos dominios. Y ahí se pone entre corchetes o yo qué sé, ¿no? Depende de cómo sea. Entonces, de esto difiere bastante. Ahora bien, recordar que acá no se les ha puesto mucho porque también la siguiente clase se va a ver. F más g de x o fx más g de x no, esto no es igual a f más g. Si les dan f más g, eso es completamente diferente. Si les dan f más g y les dan valores como, por decir, creo que también están en su propia de teoría. Les dan valores como los que se les hace rato, una reglas de correspondencia, no. Que esto es, por ejemplo, f es igual a... Mejor voy a borrar todo para no hacerlo en más orden.
Si les dan, por ejemplo, f es igual a... Ya. 3,4, 5,8, por ejemplo. Y g es igual a... También es... 6,9 y... No, ya. 5,3. Entonces son 5 ya. En este caso se resuelve distinto a lo que ya les dije que deben sumar y luego sacar el dominio, etc. En este caso particular, primero tendríamos que hallar la intersección de dominios. En este caso, la intersección de dominios nos damos cuenta que solamente se intersectan. Tenemos como 3, 5, 6, 5. Los únicos dominios que se intersecan son 5 y 5. Entonces, tomamos en cuenta para f más g a los rangos de los dominios intersecados. En este caso solamente hay uno, porque fue un ejemplo nomás que les di. Entonces, si tenemos que el dominio debe ser 5, tomamos en cuenta la suma de los rangos de estos dominios, que en este caso sería 8 y 3. Entonces sería 8 más 3, que en este caso es 11. Entonces sería básicamente f más g es únicamente la regla de correspondencia de 5,11. Ahora bien, esto podría ser una serie de varias reglas de correspondencia o varios pares de números, etc. Pues realmente en este caso solamente había uno, pero podrían ser más. Y ahora, vamos a ver dos ejercicios. Primero acá nos dan, acá se movió el g de x, perdónenme. Nos dicen si f de x es esta serie de valores que tienen como dominios este y este, y g de x lo mismo, que tiene como dominio a esto y a esto, vamos a utilizar el método gráfico para hallar la solución. ¿Qué es el método gráfico? Básicamente utiliza la recta numérica para darnos una mejor guía. Ahora, que también lo pueden hacer a mente, pero realmente se van a marear bastante. Entonces, aún no tomen en cuenta esa parte. Vamos a graficar con una de las partes. Ahí nos dicen hallar f de x sobre g de x, pero primero vamos a graficar. 2x más 1, que es igual a f de x. Entonces graficamos en azul. F de x es igual a 2x más 1, que tiene como un dominio de menos 3 cerrado a 0 abierto. Entonces, de menos 3 cerrado a 0 abierto. Lo mismo graficamos con el resto. F de x es igual a x más 2. Cerrado, cerrado. De 0 cerrado a 4 cerrado. G de x es igual a x cuadrado más 1 de menos 2 cerrado a 2 cerrado. Y finalmente g de x es igual a x menos 4 de 2 abierto a 5 cerrado. Ahora bien, recordemos que dice haya f de x sobre g de x. Lo que les decía hace rato, si queremos hallar precisamente el dominio y demás, debemos recordar que debe pertenecer esta ecuación o lo que se forme a los reales. Entonces, para que pertenezca a los reales, el denominador nunca puede ser 0. En ese sentido, la única manera de que g de x... bueno, el denominador es g de x, entonces la única manera de que x en g de x no sea igual a 0 es que x sea igual a 4. Porque si igualamos x menos 4 es igual a 0, el 4 pasa para el otro lado, x es igual a 4. Entonces, 4 tendría que ser abierto, es decir, de ese intervalo no se toma en cuenta el 4, porque si x fuera 4, g de x tendría la posibilidad de ser 0 y, en fin, se arruinaría todo. Entonces, acá no toman en cuenta esta parte y esta parte, por favor. Ya bueno. Vemos cada una de las partes. A ver, tenemos en este caso la parte celeste sobre la parte amarilla. Es decir, tenemos 2x más 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Qué intervalos vendrían a intersecarse en esta parte? De menos 2 a 0. En este caso es de menos 2. Voy a borrar esto para que se pueda ver. En este caso sería de menos 2 cerrado, porque realmente acá es cerrado y cerrado, a 0 abierto. Tengan en cuenta que estamos pidiendo la intersección. Entonces, si el de arriba es abierto, no importa que el de abajo sea cerrado, porque, perdón,
acá es cerrado. Si el de arriba es abierto, no importa que el de abajo sea cerrado porque realmente termina siendo abierto. Entonces sería de -2 cerrado a 0 abierto. Lo mismo resolvemos con cada una de las partes. Comparamos el rojo con el amarillo y el rojo con el verde. Y sacamos esto. Ahora bien, recuérdense que en el último, que vendría a ser el rojo con el verde, que tenemos como resultado el intervalo de 2 menor a x menor a 4, está la excepción de que tiene que ser menor a, bueno, diferente a 4, o que x no puede ser 4 para que se cumpla todo. Pero realmente, si se dan cuenta, ya el intervalo no considera 4. Entonces realmente es un dato adicional que se termina generando por los puros. Pero básicamente la respuesta vendría a ser todo esto. Es como un sistema. Bueno, tenemos un ejercicio más que nos piden hallar el dominio y el rango de f de x, que nos da un sistema en el que hay varios valores y nada menos, nos dan los dominios básicamente. Entonces, primero para hallar el dominio de f de x en general, vamos a unir a los distintos dominios que tenemos, ¿no? Y tenemos que x es menor o igual a -1, -1 es menor a x, que es menor o igual a 1, y x es mayor a 1. Entonces, viendo el intervalo, vendría a ser de menos infinito a -1 cerrado, unido a -1 a 1 cerrado, unido a 1 a más infinito abierto. En este caso, si unimos todo, nos daríamos cuenta que vendríamos a tener de menos infinito a más infinito. Dicho de otra manera, el dominio pertenece a los reales. Lo mismo tenemos que hacer en los rangos. Si nos dieran de por sí el rango, ya tenemos todo el ejercicio resuelto porque vendría a ser la unión de los rangos, que hacemos lo mismo que con el dominio y ya sacamos X valor. Pero como no es el caso, vamos a calcularlo. Ok, que en este caso ya está la respuesta, ¿no? Pero es porque se ha calculado. No tomemos en cuenta todavía esto. Tenemos cada una de las partes, donde dice f de x es igual a x al cuadrado más 2x, que está acá arriba. Evaluamos en -1. ¿Por qué -1? Porque acá dice x es menor o igual a -1, y como nos dan el valor -1, evaluamos en. Entonces tendríamos -1 al cuadrado más 2 por -1 es igual a -1. En este caso tendríamos, si vamos a evaluar de -1, sabemos que ese es y. Pero ese es x, porque sería f de x. Entonces, si es -1x, ya. Ahora hemos hallado y. Entonces sería -1, punto y coma, -1. En este caso, permítanme un momento, por favor. Ya, perdón. En este caso tratamos de darle forma a la ecuación que se forma, vale la redundancia, para poder generar el gráfico. Y vamos a separar las partes, pues ya esto es meramente aplicación matemática. Y termina resultando que y es mayor o igual a -1. Entonces, si tenemos en cuenta esto, podemos saber que el rango va de -1 cerrado a más infinito. ¿Qué es lo que decía acá? Lo mismo hacemos con el rango 2. En este caso también no lo sabemos y también no lo sabemos. F de x es igual a x. Evaluamos. F evaluado en -1 es igual a -1 básicamente. Y tenemos -1, punto y coma -1. Porque tenemos x y y. De esta manera evaluamos también con el otro punto. En este caso nos dan ambas partes. Que vendría a ser f evaluado en 1 es igual a 1. Entonces tenemos 1, punto y coma 1. Y así sí obtendríamos las dos partes. En este caso sí, en el primer caso sí evaluamos en más sentido la ecuación, porque solamente nos dan un valor. Pero en este segundo caso
nos dan dos valores, entonces no hay mayor necesidad. Y finalmente tenemos el último caso, en el que el rango, perdón, aún no se puso el rango, en el que tenemos f de x es igual a -1. Entonces f de x es básicamente igual a c, que es lo que les dije hace rato que era un tipo de función constante en el que sea el valor que nos den, el valor c, por decirlo así, sea más 20, menos 20 o etcétera, se va a quedar en ese valor toda la recta. Entonces acá no hay no hay más que evaluar. Y tenemos la gráfica. En esta ecuación no nos piden la gráfica, pero la hemos dibujado igualmente como para darnos una idea. Siempre tomen en cuenta las partes cerradas, las partes abiertas y demás. Pero bueno, una vez teniendo todo esto, sabemos que ya tenemos el rango. Que dice rango 1 de -1 cerrado a más infinito. Rango 2 de -1 abierto a 1 cerrado. Y rango 3, -1 simplemente. Unimos todos y tenemos como resultado de -1 a más infinito. Y el -1 está encerrado. Entonces ya tenemos el dominio y ya tenemos el rango. Ahora voy a pasarles el post-test. Pero antes de pasarles, ¿tienen alguna consulta de lo que les he explicado? Sí, tengo una consulta respecto a la raíz cuadrada, de la función de la raíz cuadrada. Bien. Este, ¿qué pasaría o cómo sería la gráfica del raíz de x al cuadrado menos 1? No me deja escribir un momento. ¿Así? ¿O te refieres así, no? -1. ¿El -1 dentro o afuera? Sí, el menos 1 adentro. Un momento. Un momento, dame un minuto, chicos, en lo que vengo, que me ha pasado un problema. Les voy enviando el forms. Ahorita vuelvo. Para que vayan resolviendo el post y ahorita vuelvo a resolver la duda. Voy a dejar de compartir.